En el video anterior exploramos las pruebas en las escrituras, la tradición de la iglesia y la lógica teológica detrás de la existencia del purgatorio. Pero nos surgió otra duda: ¿cómo podemos llegar a pedir perdón a Dios? Y si es necesario o no un sacerdote. En este video veremos cómo pedir perdón a Dios según la Iglesia Católica, la cual, con una pequeña investigación que hicimos en este canal, descubrimos que es la más plausible de que sea la verdadera. Te recomiendo ver esos videos. La confesión católica se realiza típicamente en un confesionario como este. Este es el medio ordinario por el cual el cristiano recibe absolución de sus pecados graves en el nombre de Cristo. Esto no significa que el sacerdote perdone con su propio poder. En otras palabras, Dios es el único que perdona en última instancia, pero Cristo confió a sus apóstoles y hoy a sus sucesores, los obispos y sacerdotes, la autoridad de reconciliar a los pecadores. Esto no es descabellado, ya que para bautizar necesitamos a un ser humano, igual de pecador que nosotros, para que nos bautice. Del mismo modo, Dios trabaja así para perdonarnos. Recibimos el perdón a través de un sacerdote. Lo mismo pasa con el bautismo. Así que no es descabellado pensar esto. Pero ¿cómo llegamos a la base del perdón? La iglesia enseña que todo perdón empieza en el corazón del penitente. El primer paso es el arrepentimiento interior, que se le llama contrición, que implica dolor por haber ofendido a Dios y propósito firme de no volver a pecar. Existen dos tipos de contrición: la perfecta y la imperfecta. La contrición perfecta, o por amor a Dios, perdona incluso los pecados graves antes de la confesión sacramental, siempre que lleve consigo el propósito de confesarse tan pronto sea posible. En las palabras del catecismo, cuando brota la contrición del amor a Dios amado sobre todas las cosas, se llama contrición perfecta. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales, si se compromete la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la absolución sacramental. En cambio, la contrición imperfecta, o atricción, basada en el miedo o el castigo o la consideración de la fealdad del pecado, no alcanza por sí sola a borrar los pecados mortales, aunque es un don del Espíritu Santo que dispone al alma para la gracia. La Iglesia enseña que la confesión sacramental sigue siendo necesaria para obtener la absolución completa de los pecados mortales. San Juan Pablo II resumió este proceso: la confesión de los pecados graves seguida de la absolución es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la Iglesia. En la práctica, esto significa que antes de confesarse debemos hacer un examen de conciencia serio, sentir verdadero dolor por nuestras faltas y proponer el propósito firme de enmendarnos. Luego, con sencillez y humildad, vamos al sacerdote y confesamos todos nuestros pecados graves. Al confesarse, el penitente recibe el sacramento de la reconciliación, que según el catecismo, resucita espiritualmente, restituye la dignidad del Hijo de Dios y regresa a la amistad con el Padre. Muchos se preguntan: si Dios perdona todos los pecados, ¿por qué necesito ir a un hombre pecador a confesarme? La respuesta católica aclara dos cosas fundamentales. Primero, solo Dios tiene el poder de perdonar. Jesús ha dotado a la iglesia por medio de sus apóstoles con el ministerio de la reconciliación. El mismo catecismo dice: solo Dios perdona los pecados, y en virtud de su autoridad divina Jesús confiere ese poder a los hombres, para que lo ejerzan en su nombre. Es decir, Dios podría perdonarnos de muchas maneras, pero Él quiso que, a través de su pasión y resurrección, recibimos su perdón a través del sacramento que entregó a la iglesia. Por eso insisten los padres de la iglesia y el Concilio de Trento que Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia. Ahora bien, en situaciones excepcionales, en peligro de desvivición o cuando un confesor no está disponible, el católico puede recurrir al perdón de Dios mediante la contrición perfecta, con la firme intención de confesarse después. El catecismo lo afirma así: quien se halla en pecado grave no comulgue sin acudir antes a la confesión sacramental, y en este caso de motivo grave y sin posibilidad de confesarse, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. En otras palabras, solo la contrición perfecta acompañada del firme propósito de recibir el sacramento puede sustituir la confesión en casos de extrema urgencia. Sin embargo, esto no significa que uno pueda prescindir del sacramento. La doctrina es clara al afirmar que el perdón pleno de los pecados mortales se obtiene definitivamente en la confesión sacramental. Un ejemplo clásico: un fiel que muere arrepentido sin haber podido confesar sus pecados debe haber practicado la contrición perfecta, el arrepentimiento motivado por amor a Dios, con el deseo de cumplir lo sacramental lo antes posible. El Concilio de Trento enseña que la contrición perfecta reconcilia al hombre con Dios.
antes que reciba el sacramento de la penitencia, pero luego, si la vida permite, deberá cumplir la confesión penitente. Por eso decimos que la confesión es el medio ordinario del perdón sacramental. Por supuesto que esto no significa que la confesión sea un trámite puramente mecánico. Como dice un artículo católico, este sacramento es la vía más segura para confesarse directamente con Dios. ¿Puede bastar la contrición perfecta sin confesión? La idea de acudir directamente a Dios sin confesarse con sacerdotes suele surgir en tiempos de necesidad, como pandemias, el hecho de muerte o cosas así. La Iglesia no lo prohíbe, reafirma que la contrición perfecta tiene un gran poder si uno ama de verdad a Dios sobre todas las cosas y siente un dolor sincero por sus pecados. Ese mismo acto de amor puede obtener el perdón inmediato de los pecados mortales, pero siempre hay una condición: cuando sea posible debe confesarse sacramentalmente. El catecismo repite: la contrición perfecta pide perdón con tal de que comprenda la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la absolución sacramental. Sin embargo, también hay que ser coherentes. Si alguien rechaza obstinadamente el sacramento, por ejemplo, negando que deba existir la Iglesia, estaría obstaculizando voluntariamente la misma gracia que busca. El catecismo advierte: quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento rechaza el perdón de sus pecados. En contraste, basta con tener intención de reconciliación para no cerrar la puerta a la misericordia. Pongamos el ejemplo: si un protestante devoto, por ejemplo, cree sinceramente en Cristo y pide perdón con contrición, sin conocer plenamente la doctrina católica, podemos confiar en el amor infinito de Dios para acoger esta alma. No obstante, también enseña que quien, conociendo la verdad de la Iglesia, lo rechaza como anticristo, estaría cometiendo un grave pecado de rebeldía. En ese caso, el cristiano debe darse cuenta de que negó voluntariamente la gracia de la Iglesia, y al menos en su interior, pedir perdón de ese error ante Dios. Dios es justo y misericordioso, pero requiere del penitente un corazón dispuesto al perdón. ¿Se puede comulgar sin confesión si hubo contrición perfecta? El catecismo es explícito: nadie debe recibir la comunión en pecado mortal. Según la ley de la Iglesia, quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no comulgue, sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave, como peligro de muerte. En ese caso extremo, la Iglesia permite comulgar con contrición perfecta y el deseo de confesarse pronto, pero fuera de ello, el fiel debe estar en estado de gracia, es decir, sin pecados mortales, sin confesar, para acercarse a la Eucaristía, como advierte el mismo catecismo. Quien comulga indignamente come y bebe su propia condenación. También hay que tener en cuenta los requisitos para una buena confesión: examen de conciencia, recordar todos los pecados graves y cometidos, y si se puede, su frecuencia. La contrición, el arrepentimiento sincero y propósito firme de no volver a pecar. Puede ser contrición perfecta o imperfecta, por amor a Dios o por miedo al infierno. Confesión oral: declarar al sacerdote cada pecado mortal recordado, diciendo su clase, por ejemplo, mentira, robo o maltrato, y de ser posible cuántas veces. La confesión de los pecados veniales no es obligatoria, pero se recomienda vivamente. Además, el cumplimiento de la penitencia, aceptar la oración u obra que el confesor indique y realizarla con humildad como reparación por el pecado. En los próximos videos veremos algunas preguntas. ¿Y si después de la confesión puedo comulgar, es realmente el cuerpo de Cristo? Sin nada más que decir. Nos vemos.